Bienvenido, yo soy el padre Chuck Tobin. Antes yo fui el párroco aquí en Santa Sabina, en Belton, Missouri. Ahora estoy jubilado, pero también estoy aquí en Belton. Bienvenido esta noche a esta charla sobre el año de misericordia, porque ustedes saben que estamos en este año hasta el fines de noviembre, que el Papa Francisco nos ha dicho que en este año que debemos pensar más que nada en la misericordia del Padre en el cielo, y que nosotros también debemos ser como el Padre, llenos de misericordia, compasión y amor. El Papa Francisco tiene este cruz. Es diferente que un cruz que es crucifijo, donde estaba Jesús sufriendo en la cruz en su muerte. Este tiene el buen pastor. Y por supuesto también hay ovejas aquí al lado. Quiere decir que nosotros también no solamente somos ovejas y Él es el buen pastor para nosotros, sino que también tú y yo somos también un buen pastor para cuidar a los demás en este año de misericordia. El Papa Francisco siempre durante este año está hablando mucho de misericordia y muchas veces habla de diferentes grupos, por ejemplo, los que están en la cárcel. Los prisioneros, por ejemplo, en México, él fue a una cárcel para visitar a ellos y escuchar sus sufrimientos. También en Italia, en otros lugares, ha hecho esta visita a los que están en la cárcel. Como dice en San Mateo, capítulo 25, recuerda, donde Jesús ha dicho que nosotros debemos visitar los enfermos y los que están en la cárcel. Entonces el Papa en México también ha hecho una visita también a los inmigrantes, hablando de ellos y que nosotros debemos tener mucha compasión y mucho pensamientos sobre ellos. También él habló con los que sufren mucho, no solamente de la pobreza, sino también de la violencia. Y hay muchos que sufren en México, por supuesto, como en otras partes del mundo, de la violencia. Hay muchos que son inmigrantes tratando de escapar de esto. Entonces nosotros tenemos que pensar en los que el Papa siempre ha dicho son las víctimas, ¿no? Por ejemplo, también muchas veces ahora la gente habla contra los inmigrantes, contra los que son musulmanes, los que están en la cárcel o los que son pobres. Entonces nosotros durante este año, nosotros vamos a tener mucha compasión. No solamente en nuestros hechos o en nuestras palabras, sino también en nuestras actitudes hacia ellos. Muy especialmente en este año de las elecciones aquí en los Estados Unidos, cuando muchos hablan en contra de los pobres, de los que están en la cárcel, de los inmigrantes, de los que son musulmanes o otros. Nosotros casi tenemos que hacer al contrario, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que pensar en las ovejas, ¿no? Como un buen pastor, como un misionero de misericordia, nosotros también tenemos que pensar no solamente en nuestra familia o en nuestra vecindad, sino en la parroquia o también en el mundo. Que el Papa Francisco ha dicho que nosotros debemos ser, digamos, discípulos o misioneros de misericordia. Y ojalá que durante este año, que tú y tu familia siempre puedan pensar en ellos. Entonces vamos a pedir la ayuda de Jesucristo, el buen pastor. Y también vamos a rezar por el Papa Francisco, que este año sea para nosotros un éxito. Un año de mucha gracia, de mucho amor. Entonces, felicidades en este año de gracia, que sea para ustedes un tiempo de mucha misericordia. Gracias.